En el polvo implacable del territorio de Montana en la década de 1870, se dictó una sentencia que no era de muerte, sino de algo peor, una condena lenta, cruel y despiadada. Antes de comenzar esta aventura, no olvides darle a me gusta al video y dejarnos saber en los comentarios desde dónde lo estás viendo. Eliza Callahan, una mujer criada entre libros y sermones, fue castigada por su compasión. Su castigo no sería el encierro, sino el destierro. Debía cuidar a un guerrero lakota moribundo, un hombre que su pueblo había dejado tirado como carroña. Se la entregaron a él como una burla, una humillación final para ambos. Nadie imaginó que de las puertas de la muerte surgiría un líder, ni que del fondo de su castigo nacería una reina. Esta es la historia de cómo un hombre despojado de todo recuperó su fuerza y mando sobre las llanuras, y de cómo reclamó como esposa a la mujer enviada para presenciar su final. El sol sobre Redemption Creek caía como un martillo inclemente sobre la tierra resquebrajada y las cabezas agachadas de sus habitantes. Era un pueblo levantado con esperanza obstinada y desesperación silenciosa, construido sobre tierras que habían pertenecido a otros durante siglos, gobernando sobre todos, no como alcalde sino como rey, estaba Cyrus Blackstone. Su riqueza provenía de los rebaños inmensos que arrasaban las praderas, y su poder era absoluto, sostenido por los rostros duros de los hombres a su servicio y por el silencio resignado del pueblo. En medio de ese paisaje áspero, Eliza Callahan era una rareza, hija del predicador del pueblo, Elías Callahan. Conservaba una llama interior que ni el polvo ni la desesperanza de Redemption Creek habían logrado apagar. Mientras otras mujeres se ocupaban de costuras y chismes, ella hallaba consuelo en los libros traídos del este por su padre y en una creencia nacida de la Escritura, que todas las almas, sin importar el color de su piel, eran dignas de gracia. Esa fe fue su condena. Todo comenzó con pequeños gestos. Ofreció una venda limpia a una mujer Cheyenne. Compartió un trozo de pan con un niño nativo hambriento. Y lo peor de todo, fue descubierta por el capataz de Blackstone, un toro de hombre llamado Brax Redmau, enseñando el alfabeto inglés a unos niños lakota junto a un arroyo escondido. Para Blackstone, aquello no era caridad, era traición. Era reconocer la humanidad de quienes él consideraba enemigos. Una idea peligrosa cuando estaba empeñado en expulsarlos de las tierras que codiciaba para su ganado. El juicio fue una farsa. No se celebró en ningún tribunal, sino en medio de la calle polvorienta, frente al salón, con Blackstone presidiendo desde el porche, un vaso de whisky en la mano. Eliza Callahan tronó su voz sobre el murmullo del pueblo. Se te acusa de confraternizar con los salvajes, de brindarles ayuda y consuelo. Has puesto en riesgo la seguridad de este lugar y mostrado más lealtad al hombre rojo que a tu propia gente. A su lado, Elias Callahan temblaba, pálido como la cal. Había suplicado, rogado, pero su fe no podía competir con el oro de Blackstone. Esto no es un crimen, dijo Eliza con voz firme, aunque el corazón le retumbaba en el pecho. Es un deber. La Biblia nos enseña a amar al prójimo. Blackstone soltó una risa seca y amarga. Esos paganos no son tus prójimos, son obstáculos, y tu castigo será acorde a tu delito. Ya que te gusta su compañía, la tendrás en abundancia. Sus hombres arrastraron hasta allí una carreta rústica con el cuerpo destrozado de un hombre. Era lakota, vestido con pieles desgarradas. Su pecho era una masa de sangre seca y polvo. Una herida de bala en el costado supuraba infección. Su respiración era apenas un suspiro. Este guerrero fue el último de una partida que osó cruzar mis tierras, anunció Blackstone. Mis hombres se encargaron de los demás. Te lo dejamos a ti. Un regalo. Un murmullo de horror recorrió la multitud. Era peor que el látigo, peor que la vergüenza. Una sentencia de muerte disfrazada de misericordia. Serás llevada a la vieja cabaña de MacLeod, a 2 millas de aquí, ordenó Blackstone con una sonrisa cruel. Tendrás agua y comida para una semana.
y cuidarás a este salvaje moribundo. Cuando muera, podrás intentar regresar. Si los coyotes o el sol no te matan antes, consideraré cumplida tu penitencia. El encargo era imposible. El hombre estaba al borde de la muerte. Ella quedaría aislada, rodeada de silencio y desesperanza, hasta que el hambre o la sed la vencieran. Era una tortura lenta, pensada para quebrar su espíritu antes que su cuerpo. Elias Callahan cayó de rodillas. Cyrus, te lo ruego. Es mi única hija. Haré lo que quieras. Calla, predicador, le cortó Blackstone, o tu iglesia perderá a su benefactor. Elisa miró al guerrero Lakota. Su rostro, marcado por el dolor, conservaba aún un orgullo feroz en la línea de la mandíbula y el arco de los pómulos. No era un monstruo. Era un hombre moribundo, solo en el mundo. Una oleada de compasión desafiante venció su miedo. «Acepto el castigo», dijo, con una voz que sonó más fuerte de lo que esperaba. El viaje a la cabaña fue una procesión de humillación. Brax Redmaw y otro hombre cargaron las pocas provisiones y al guerrero agonizante en un carro, llevándola fuera del pueblo mientras los vecinos observaban con miradas de miedo y curiosidad morbosa. Nadie habló. Nadie se interpuso. Todos eran súbditos en el reino de Blackstone. La cabaña, una caja de madera vieja carcomida por el viento, se erguía en el borde de la llanura árida. La puerta colgaba de una bisagra. Dentro, el polvo cubría todo y el aire olía a soledad. La puerta colgaba de una sola bisagra. Dentro, el aire estaba cargado de polvo, con ese olor a madera vieja, ratones y abandono. Brax Redmaw arrojó sin cuidado el cuerpo del guerrero al suelo de tierra. «Disfruta de la compañía», murmuró con sorna, dejando a su lado un saco de harina de maíz y un trozo de tocino salado. Colocó 2 cantimploras pesadas junto a la puerta y añadió: «No esperes visitas». El chirrido del carro se perdió poco a poco en el silencio sofocante de la pradera. Elisa Callahan se quedó en el umbral, sola, bajo un cielo inmenso y vacío, con el moribundo a sus pies. El sol empezaba a hundirse, tiñendo las nubes de rojo y oro. Su castigo había comenzado. Aquella primera noche fue un descenso al miedo. La oscuridad cubrió la llanura como una manta interminable. El mundo se redujo a esas 4 paredes desvencijadas. El viento silbaba entre las grietas, entonando un lamento triste y solitario. Cada crujido afuera era un coyote, cada ráfaga de viento, un presagio de peligro. Pero lo que más la aterraba era la presencia dentro de la cabaña. El guerrero Lakota permanecía inmóvil, respirando apenas, tanto que Elisa tenía que inclinarse para comprobar que aún vivía. A la luz de la luna, filtrada entre los huecos del techo, su rostro parecía tallado en piedra. Fuerte, desconocido, salvaje. Era el otro, el temido por los vecinos, la encarnación de esa tierra indómita más allá de los límites de Redemption Creek, y ella estaba atrapada con él. El miedo le apretaba el estómago como un puño helado. ¿Y si despertaba? ¿Y si en un arranque de fiebre su instinto guerrero lo hacía atacarla? Las palabras de su padre, Elias Callahan, resonaban en su mente, sermones sobre la compasión y el perdón. Pero ahora sonaban huecas frente a esa realidad cruda y tangible. Al amanecer del segundo día, el temor dio paso a la determinación. Aquel hombre era un ser humano y sufría. Su castigo era cuidarlo, y lo haría. No por Cyrus Blackstone, sino por sí misma. Dejarlo morir sin intentarlo la convertiría en lo que ellos creían que era: una hipócrita sin alma, con los pocos conocimientos médicos que había aprendido de su madre. Elisa se puso manos a la obra. Rasgó su falda interior para hacer vendas y limpió la herida del costado del guerrero. Era profunda, enrojecida, caliente al tacto. Él soltó un gemido ronco de dolor, y de pronto abrió los ojos, negros, profundos, cargados de fiebre y confusión.
Por un instante la miraron con una chispa de amenaza. Su mano se movió, buscando un arma que ya no estaba allí. Elisa se congeló, el corazón trepándole hasta la garganta. «Te estoy ayudando», susurró con la voz temblorosa. No entendía sus palabras, pero tal vez el tono bastaría. El guerrero la observó por un largo momento, con la mirada fija, penetrante. Luego, el brillo desapareció y volvió a hundirse en la fiebre. Ella no descansó. Hervía los trapos con el poco agua que tenía. Enfriaba su frente y humedecía sus labios resecos. Él no podía comer. El maíz y el tocino quedaron para ella, aunque apenas probaba bocado. Su vida misma le importaba menos que la tarea de mantenerlo respirando. Los días se desangraron en una rutina agotadora. La herida empezó a perder su color inflamado. Elisa le daba agua con cuidado, gota a gota, y velaba sus delirios. Palabras en la cota, susurros de batalla, de pérdidas, de una vida que ella no podía imaginar. A veces gritaba, arqueando el cuerpo como si reviviera el dolor. En esos momentos, ella colocaba un paño húmedo sobre su frente y le hablaba con dulzura, sin palabras comprensibles, solo con esa voz que calma a los moribundos. Algo extraño empezó a formarse entre ellos en el silencio de la cabaña. Ella aprendió las líneas de su rostro, el arco orgulloso de su nariz, la cicatriz sobre su ceja izquierda, la manera en que su mandíbula se tensaba incluso dormido. Ya no era solo un salvaje. Era un hombre roto, despojado de su tribu y de su dignidad, dejado para morir por sus enemigos, igual que ella. Al quinto día, la fiebre cedió. Elisa despertó y lo encontró mirándola. Por primera vez, sus ojos estaban claros. El delirio había pasado, y en su lugar brillaba una inteligencia viva. Estaba débil, consumido, pero consciente. Ella se cubrió con el chal, sin apartar la vista. El silencio entre ambos pesaba, tenso y nuevo. Él era el enfermo, ella la cuidadora, pero él seguía siendo un guerrero, y ella, una mujer blanca, hija de sus enemigos. Con esfuerzo, se incorporó, apoyando la espalda contra la pared. El sudor perlaba su frente. Miró la venda limpia en su costado, luego a ella. Dijo una palabra en su lengua, áspera, casi un suspiro. Era una pregunta. Elisa lo comprendió por el tono. Sacudió la cabeza. No entiendo. El guerrero se señaló el pecho. Tai, murmuró, con voz ronca. Cuervo, era el significado en su idioma. Ella comprendió. Le estaba dando su nombre. Era el primer puente entre dos mundos. Elisa, respondió tocándose el pecho. Él repitió el sonido con cuidado, su acento volviendo el nombre suave, casi un susurro. Elisa, Elisa, repitió él, y luego miró a su alrededor, observando la cabaña miserable con un gesto de desconcierto. Quería saber dónde estaban y por qué ella se hallaba allí. ¿Cómo podía explicárselo? ¿Cómo traducir en gestos la crueldad de Cyrus Blackstone? Aquel juicio falso, ese castigo absurdo. Solo pudo señalarse a sí misma, luego a él, y finalmente simular con las manos el acto de curar una herida. Esperó que entendiera que la habían obligado a cuidarlo. Tai Blackthorne la miró sin expresión. Detrás del dolor que aún lo dominaba, sus ojos parecían medirla, analizar cada movimiento, intentando comprender qué clase de mujer era aquella. Más tarde, Elisa preparó una papilla ligera con harina de maíz y agua. Se la ofreció en una pequeña taza de metal. Él dudó, los ojos entrecerrados con recelo. En su mundo, aceptar comida de un enemigo podía tener muchos significados, pero el hambre terminó venciendo la desconfianza. Tomó la taza. Al hacerlo, sus dedos rozaron los de ella. Su mano era áspera y curtida, pero el contacto tuvo una suavidad inesperada. Comió despacio, con esfuerzo. Cuando terminó, levantó la mirada y asintió apenas, con un gesto casi imperceptible. No era gratitud todavía, solo un reconocimiento, una tregua. En la luz moribunda de aquella tarde, permanecieron en silencio.
sentados a cada lado de la cabaña. La cuidadora y el herido, la prisionera y el guerrero, la hija del predicador y el hombre del pueblo Lakota, dos almas de mundos enfrentados, unidas por una misma condena. En el silencio que los envolvía, algo empezó a germinar, frágil pero real. La semilla de un entendimiento. Ya no eran solo símbolos de dos pueblos enemigos, eran Talle y Elisa, dos sobrevivientes. La semana de provisiones que Cyrus Blackstone les había dejado llegó a su fin. Nadie de Redemption Creek regresó a buscarlos. Para el pueblo, todo había terminado. El salvaje estaría muerto y la joven rebelde habría huido o sucumbido al desierto. Olvidados, borrados de la memoria colectiva, encontraron en ese abandono su salvación. Con la fiebre ya vencida, la recuperación de Talle fue sorprendente. La fuerza forjada en los llanos por años de resistencia comenzó a resurgir. Cada día caminaba con más firmeza, sus movimientos eran más seguros. Empezó a hablar más, mezclando las pocas palabras de inglés que conocía con su lengua lakota y gestos amplios. La comunicación era un juego torpe de mímicas y adivinanzas, pero poco a poco lograron compartir fragmentos de sus vidas. Elisa descubrió su nombre completo: Ty Blackthorn, Cuervo de las Llanuras. Su grupo había estado cazando en las tierras que pertenecían a su pueblo desde generaciones, cuando los hombres de Blackstone los emboscaron. No fue una batalla, fue una masacre. Tay hablaba de aquello con una calma tan contenida que resultaba más aterradora que la rabia misma. Había sido el único sobreviviente, dejado para morir, como advertencia para los demás. A su vez, Elisa intentó explicarle su crimen. Enseñar a los niños a leer, ayudar a los necesitados por fe. Él escuchó en silencio, su mirada oscura fija en el rostro de ella. No podía comprender que alguien fuera castigado por un acto de bondad. En su cultura, la generosidad era una virtud, el signo de un corazón fuerte. El mundo de Blackstone, donde la compasión era una debilidad que se explotaba, le resultaba bárbaro. Una tarde, mientras Talle probaba la fuerza de sus piernas dando pasos lentos por la cabaña, divisaron en la distancia a Brax Redmaw y a otro hombre de Blackstone, montados a caballo, patrullando el límite del territorio. Instintivamente, Ty la sujetó del brazo y la obligó a agacharse. Su mano era como hierro, su cuerpo protegiéndola. La fuerza repentina en aquel gesto la dejó sin aliento. Ya no era el enfermo indefenso, era un guerrero, alerta, afilado como una hoja. Permanecieron ocultos en el polvo y las sombras mientras el ruido de los cascos se acercaba, y luego se alejaba. Cuando el silencio volvió, él la soltó, pero el momento quedó suspendido entre los dos. Había sido la primera vez que él actuaba para protegerla. «Blackstone», gruñó Ty, mirando la nube de polvo que dejaban los jinetes al marcharse. El nombre salió de sus labios como una maldición. Comprendió que el hombre que había destruido a su familia era el mismo que había condenado a Elisa. Sus destinos no solo se cruzaban, habían sido forjados por el mismo odio. Ese enemigo común los unió con un lazo invisible. Ya no eran solo dos almas intentando sobrevivir. Eran aliados en una guerra sin palabras. Ty comenzó a enseñarle lo que sabía: cómo hallar agua siguiendo el vuelo de las aves, cómo reconocer raíces comestibles. Le enseñó algunas palabras en su idioma: Emni, agua, Atefar, bueno. Y ella, a su vez, le enseñó inglés usando la Biblia de su padre, el único libro que tenía, señalando las palabras y pronunciándolas con calma. Él aprendía rápido. Su mente era aguda, curiosa. Le fascinaban las historias de David y Goliat, de Moisés guiando a su pueblo a la libertad. Veía en ellas el reflejo de su propia gente, desplazada, perseguida por un poder cruel. Una noche, con la luna como un hilo de plata en el cielo azul oscuro, Ty tallaba un trozo de madera con una piedra afilada. Sus manos se movían firmes, concentradas. «Mi gente está dispersa»,
dijo en un inglés cada vez más fluido. Los hombres de Blackstone los cazan. Creen que estoy muerto. No tienen líder, murmuró Tay Blackthorne, mientras tallaba madera con una concentración tan profunda que Eliza Callahan apenas se atrevía a respirar. Ella lo observaba en silencio, sintiendo en el pecho un peso que no supo nombrar hasta que susurró. ¿Y qué vas a hacer tú? Él alzó la vista. Su mirada se encontró con la de ella, intensa y resuelta. Un líder no deja que su gente ande perdida, dijo, y esas palabras quedaron suspendidas en el aire como una promesa sagrada. Eliza supo lo que eso significaba. Él se marcharía. El pensamiento la atravesó como una espina inesperada. Aquel lugar destartalado que al principio fue su prisión, se había convertido en su refugio. Y el hombre que se suponía debía representar su castigo, se había vuelto su maestro, su guardián, su única compañía. ¿Cuándo?, preguntó, con voz queda. Pronto, respondió él sin mirarla. El lobo no sana en la trampa del cazador. Entonces se tocó el costado ya curado y luego la miró directamente. Tienes buena medicina y un espíritu fuerte. Aquello, dicho con seriedad en su voz grave, fue el mayor elogio que ella había recibido en su vida. Más valioso que todas las frases educadas de las mujeres de Redemption Creek. Era respeto, ganado no por su apellido ni por su linaje, sino por lo que había hecho en medio del polvo y del abandono. Unas noches después, Eliza despertó al oír un leve crujido. Tay estaba de pie, junto a la puerta, su silueta recortada contra un cielo tachonado de estrellas. Ya no era el hombre flaco y moribundo que ella había cuidado. Ahora se mantenía erguido, con la fuerza de vuelta a sus extremidades. Había usado carbón de la fogata para dibujar líneas oscuras sobre sus mejillas, marcas sagradas. Estaba reclamando lo que era suyo, dejando atrás al hombre herido, y volviendo a ser Tay Blackthorne. No llevaba nada consigo, ninguna bolsa, ninguna promesa de regreso, solo sus palabras. «No estás segura aquí», dijo sin rodeos. «Blackstone sabrá que no moriste, y te castigará de nuevo». «¿A dónde voy a ir?», susurró ella sintiendo el vacío de su situación. «Soy una desterrada». Él se acercó, y con una ternura que contrastaba con su fuerza, le apartó un mechón de cabello de la frente. Ese gesto tan pequeño la dejó sin aliento. «Mantente lejos del pueblo», le dijo. «Volveré por la deuda. Por ti». No explicó cuál deuda, si por su vida, por su honor, o por las heridas que ambos llevaban dentro. No necesitaba hacerlo. Ella lo entendió, antes de que pudiera responder. Él se desvaneció por la puerta y se fundió con la oscuridad. Se movía como una sombra, como un suspiro en el viento. Eliza se quedó sola, en aquella cabaña que ahora parecía aún más silenciosa. Pero los susurros en la noche ya no sonaban tristes. Llevaban consigo la promesa del regreso de un guerrero, y los ecos de una rebelión que ya la incluía. Tay Blackthorne cruzaba las llanuras como si fuera un espíritu. Viajaba de noche, guiado por las estrellas, con los sentidos atentos a cada señal que la tierra le ofrecía, en formas que Eliza jamás podría imaginar. Su cuerpo, ya recuperado por completo, era un instrumento afilado de supervivencia, pero su furia no era un fuego descontrolado. Era una piedra fría, dura, enterrada en su pecho. Le daba dirección, no ceguera. No encontró a los suyos en un campamento, sino en las huellas casi invisibles de familias dispersas. Una rama quebrada, un parche de tierra removida, cenizas frías de una fogata. Estaban escondidos, dispersos, con miedo, como codornices entre los arbustos. Las tácticas brutales de Cyrus Blackstone habían surtido efecto. Había sembrado terror. Había roto la unidad. La primera familia que encontró era guiada por un guerrero anciano, Hakan Crowshield, al que los más jóvenes llamaban Oso Fantasma. Cuando lo vio llegar, sus ojos se agrandaron como si mirara una aparición.
Dijeron que caminaste por el camino de los espíritus, susurró, tocando el brazo de Tai como si dudara que fuera real. Ese camino no estaba listo para mí, respondió él. Blackstone me envió allí, pero una mujer blanca, con un espíritu fuerte, me trajo de vuelta. La noticia de su regreso y la historia de su salvadora corrieron como fuego entre los árboles. Tai pasó de refugio en refugio, reuniendo familias enteras, dispersas bajo la sombra del imperio de Blackstone. Pero no hablaba de venganza, hablaba de resistencia. No pedía guerra frontal, sino algo más astuto. La fuerza del hombre blanco está en sus rebaños, sus carretas, sus rieles de hierro, decía en los consejos secretos, iluminados por el fuego. No podemos destruir sus fuertes con flechas, pero podemos matar de hambre a su ganado, quemar sus pastos, hacer que esta tierra robada grite. Seremos los fantasmas que teme en la noche. Seremos los susurros del viento. Sus palabras calaban en los jóvenes guerreros, cansados de esconderse. Se inspiraban en su historia de supervivencia, en su mente estratégica. Los ancianos, que ya habían visto demasiadas masacres, asentían en silencio ante su prudencia. Él no era solo un guerrero, era un líder. Y bajo el cielo abierto de las praderas, los fragmentos dispersos de un pueblo comenzaron a reunirse a su alrededor. Una chispa de rebelión se había encendido. Mientras tanto, en la vieja choza del altiplano, la vida de Eliza Callahan se había convertido en una vigilia solitaria. La soledad pesaba como una piedra en el pecho, pero la promesa de Tay Blackthorne, volveré por ti, era el escudo que la protegía de la desesperanza. Siguió sus enseñanzas al pie de la letra. Encontró agua, aprendió a identificar plantas comestibles y racionó con cuidado cada recurso. Pero su aislamiento terminó abruptamente con la llegada del sheriff Jed McAllister. Era un hombre marcado por años de concesiones morales, su rostro un mapa de culpas aceptadas a cambio de sobrevivir. Llegó montado, con una mezcla de sorpresa e incomodidad en la mirada. «Señorita Callahan», dijo, tocándose el ala del sombrero sin atreverse a mirarla directo. ¿En el pueblo? Pensaban que había muerto. Tal como Cyrus Blackstone quería, respondió ella con frialdad. McAllister se removió en la silla. Richter quiere verla. Me envió a buscarla. Aquello no era una invitación. Su regreso a Redemption Creek fue tan humillante como su expulsión. La llevaron hasta el porche de la imponente casa de Richter, el corazón del poder en el pueblo. Así que la pequeña misionera sigue viva, dijo Cyrus, mirándola con frialdad. ¿Y el salvaje? ¿Murió? ¿No? La fiebre lo venció 3 días después de que me dejaron, mintió Eliza con voz firme. Yo misma lo enterré. Richter la observó, buscando alguna señal de engaño. Esperaba encontrar a una mujer quebrada, trastornada, pero lo que vio fue a una mujer más delgada, con la piel curtida por el sol, y unos ojos que brillaban con una fortaleza nueva e inquebrantable. Aquello lo enfureció. ¿Y desde entonces has vivido sola, como una valiente? Soltó con desprecio. Me las arreglo, respondió ella con serenidad. Su castigo había fracasado. No había logrado quebrarla. Pero Cyrus no podía dejar que su desafío pasara desapercibido. Tampoco podía expulsarla de nuevo. El pueblo lo vería como debilidad. Así que inventó un tormento más cruel. Pagarás tu deuda, declaró con voz hueca. Trabajarás para la comunidad que traicionaste. Desde el amanecer hasta el anochecer. En el salón. Fue una crueldad calculada. El salón era el centro de poder de Richter, un lugar de hombres toscos y violencia sin filtros. Para la hija del predicador, era la degradación total, una sentencia diaria de su caída. Su padre, Elias Callahan, estaba devastado pero no podía intervenir. Y Eliza resistió. Fregaba suelos pegajosos por el whisky derramado y el escupitajo de tabaco. Remendaba camisas de hombres que la miraban entre lástima y deseo. Apenas hablaba. Su rostro era una máscara de dignidad silenciosa. Pero escuchaba.
y lo que oía eran rumores. Los hombres de Richter murmuraban sobre ganado que desaparecía por las noches, vagones saboteados con ejes rotos y mercancía perdida, pastizales incendiados en plena madrugada, dejando los campos de Richter cubiertos de ceniza. Hablaban de un fantasma, un jefe de guerra lakota que atacaba como un rayo y se desvanecía como el humo. Lo llamaban Ty Blackthorn, y una llama secreta de orgullo ardía en el pecho de Eliza. Estaba vivo, estaba luchando, estaba cumpliendo su promesa, hacer que la tierra robada gritara en protesta. Richter se llenaba de ira cada día, las pérdidas se acumulaban. Sus hombres estaban nerviosos, veían enemigos en cada sombra. Su dominio absoluto estaba siendo amenazado, no por un ejército, sino por un espectro. Su paranoia crecía, y sus ojos se volvieron hacia la única persona que parecía conectar todas las piezas. Una tarde, mientras Eliza barría, Richter la acorraló. Su corpulencia la atrapó contra una pared. Su rostro era una tormenta, su aliento olía a whisky barato. «Tu salvaje no murió, ¿verdad?», le gruñó. «Te dijo lo que hizo». Eliza sintió el corazón en la garganta, pero su mirada no vaciló. «No sé de qué habla», susurró. Él la tomó del brazo, sus dedos se hundieron en su piel. «Está allá afuera, burlándose de mí. Y tú tienes algo que ver. Voy a descubrir cómo. Y cuando lo haga, el salón te parecerá un paraíso comparado con lo que te espera». La empujó y salió enfurecido. Eliza quedó apoyada en la pared, temblando, pero no por miedo a su destino, sino por la certeza espantosa de que la chispa que había ayudado a encender estaba a punto de convertirse en un incendio imparable. El nombre de Ty Blackthorn se volvió leyenda, murmurado con temor entre los hombres de Richter y con esperanza entre los oprimidos. No comandaba un ejército. Lideraba una sombra. Se movían con las estaciones, conocían los cañones y llanuras mejor que las líneas de sus propias manos. Se convirtieron en lobos de la noche. Su táctica era simple, pero devastadora. Nunca combatían si no podían ganar. Sangraban el imperio de Cyrus Blackstone gota a gota. Robaban sus mejores caballos de los corrales más lejanos. Espantaban el ganado en plena madrugada, dispersándolo por kilómetros. Saboteaban sus trampas. Incluso desmontaron cientos de metros de cercas construidas en tierras en disputa. Y dejaron los postes apilados en señal de desprecio. Ty enseñó paciencia, disciplina. No era venganza sin sentido. Era algo mucho más profundo. Era una guerra de desgaste. Ty Blackthorn no luchaba por venganza, sino por el derecho de su pueblo a seguir existiendo en la tierra que siempre fue suya. Su segundo al mando, un joven guerrero impetuoso llamado Kyle Redhawk, solía exigir ataques más sangrientos y directos. Pero Ty lo contenía con firmeza. «El lobo no enfrenta al oso de frente», decía con voz tranquila junto al fuego del consejo. Lo acosa, lo agota, lo hace malgastar su fuerza persiguiendo sombras, hasta que no tiene energía ni para proteger lo que ya ha cazado. Richter es el oso, nosotros, su sombra. Su leyenda crecía. Otras bandas dispersas, al oír sobre sus hazañas, venían a unirse a su causa. El campamento oculto en las quebradas boscosas se llenó de familias que veían en él la primera esperanza real desde que la marea blanca arrasó sus tierras. Ya no era solo un jefe de guerra. Se había convertido en el líder de una nación que empezaba a despertar. Mientras tanto, en Redemption Creek, Cyrus Blackstone sentía la presión cerrarse como un nudo en la garganta. Los inversores del este enviaban cartas llenas de reproches por las demoras y las pérdidas. Sus hombres, cada vez más hastiados, murmuraban con miedo sobre sombras que mataban sin dejar rastro. El imperio que él había levantado a base de violencia empezaba a resquebrajarse. Todo por un enemigo que creía muerto. Su obsesión con Eliza Callahan se volvió enfermiza. Estaba convencido de que ella era la clave. No tenía pruebas de su implicación, pero el momento en que empezó todo era demasiado preciso. Veía en su silencio no dignidad,
sino arrogancia, la seguridad de alguien que guardaba un secreto. Empezó entonces una campaña de tortura psicológica. Ordenó a Brax Redmaw y a sus secuaces que soltaran amenazas disfrazadas. Comentaban en voz alta cerca de ella sobre lo que hacían con las amantes de los indios. Relataban con detalles espeluznantes la muerte de los guerreros Lakota. El sheriff Jed McAllister recibió la orden de espiarla, de informar cada palabra, cada gesto. Todo el pueblo se volvió una prisión para ella, y cada vecino, un espía potencial. Elias Callahan, su padre, también fue blanco del ataque. Richter le retiró todo apoyo económico a la iglesia, dejándola al borde del cierre. Empezó a difundir rumores de que Elisa estaba trastornada, que había perdido la razón en su tiempo entre los salvajes. Los fieles desaparecieron poco a poco. Las bancas quedaban vacías cada domingo. El reverendo, abatido, suplicó a su hija que hablara. «Hija mía, si estás aliada con ese hombre, traerás la ruina a nuestras vidas. Renúncialo. Di a Richter lo que quieres saber. Quizás tenga piedad». «¿Piedad?», respondió Elisa con voz dolida pero firme. «¿Cuándo ha mostrado ese hombre piedad? Me dejó morir, padre. A mí, y a él también. La única destrucción que viene es la que él se ha ganado. No seré su instrumento». Su tiempo en la cabaña con Ty le había dado otra clase de fe. No la del sacrificio ciego, sino la del coraje que nace de enfrentar la injusticia. Ya no era solo la hija del pastor. Era parte viva de la rebelión, cómplice silenciosa de la lucha por las llanuras. Cada historia sobre Ty que llegaba hasta sus oídos era un soplo de fuerza, una señal de que no estaba sola. La tensión en Redemption Creek era una pólvora húmeda, lista para explotar. Y Cyrus, desesperado, tomó una decisión cruel. Un trampero capturado le había revelado la ubicación general de las quebradas donde Ty se escondía. No podía atacar directamente. Sus hombres tenían miedo y no sabían el sitio exacto. Así que ideó una trampa, con el cebo más valioso que tenía. Esa noche, el sheriff Jed se acercó a Elisa cuando salía del salón. Su rostro pálido, sus ojos llenos de vergüenza. «Elisa», titubeó. «Esta vez, Richter ha cruzado la línea. Te ha declarado conspiradora. Enemiga del pueblo. Ofrece una recompensa por la cabeza de Ty. Y ha dejado claro que te usará como carnada». Un escalofrío la recorrió. Ya no era solo una prisionera, era una rehén. «Sabe que él se enterará», susurró Jed. «Espera que venga a buscarte, y cuando lo haga, Richter y 20 de sus hombres lo estarán esperando». La trampa estaba echada. Al fin había encontrado cómo sacar al lobo de las sombras. Estaba dispuesto a usar su vida como anzuelo. Elisa miró hacia las llanuras oscuras que se extendían más allá del horizonte. Podía sentirlo allá afuera. Podía imaginar la noticia llegando a él, llevada por el viento. Él le había prometido regresar. Y ahora, esa promesa podía costarle la vida. La noticia del secuestro llegó al campamento antes de lo que Richter había imaginado. Un muchacho de una tribu aliada, que escuchó a los hombres jactarse en el pueblo, corrió durante 2 días para llevar el mensaje. Aquella noche, el fuego del consejo ardía con rabia. Kyle Redhawk, el rostro endurecido por la furia, exigía un ataque inmediato y total. «Cabalgaremos hacia ese pueblo y lo convertiremos en cenizas». Era un grito de guerra, fuerte y lleno de rabia. «Liberaremos a la mujer blanca y enviaremos el alma negra de Blackstone con su creador». Un coro de aprobación brotó de los labios de los jóvenes guerreros, ansiosos por una batalla que pusiera fin a todo. Pero Ty Blackthorn no dijo nada. Sus ojos se mantenían fijos en las llamas danzantes del fuego del consejo, mientras su mente hervía entre estrategias y emociones. Veía con claridad la trampa que Cyrus Blackstone había tejido, como si él mismo le hubiese entregado el mapa. Un ataque frontal significaría una masacre. Justo lo que Blackstone quería. Atraer a los guerreros fuera del terreno protector de los barrancos hacia campo abierto, donde sus rifles tendrían ventaja.
Y más allá de la estrategia, había algo aún más profundo: el dolor. Elisa Callahan, la mujer que le había salvado la vida, que le ofreció una bondad inesperada de su gente, ahora era una pieza de juego por su culpa. La deuda no era solo por seguir respirando, sino por haberla puesto en peligro. Su promesa, volveré por ti, ya no era solo un juramento, era una obligación sagrada. Pero no iba a honrarla sacrificando a su pueblo. No atacaremos el pueblo, dijo Tai al fin, su voz cortando como cuchillo las quejas airadas de los guerreros. Todos callaron de inmediato. El respeto que le tenían vencía la sed de sangre. Sería caer en la trampa del cazador. No daremos a Blackstone la batalla que desea. Le daremos la que teme. Miró a Kyle Redhawk y a otros 3 de sus guerreros más leales. Elijan los caballos más rápidos. Píntense no para la guerra, sino para la velocidad. Esta noche cabalgamos, no para pelear, sino para reclamar. Nadie comprendía su plan, pero confiaban en su visión. 2 noches después, un grito helado sacudió Redemption Creek, un aullido que no era de lobo, ni completamente humano. Era el llamado del jinete de la noche, creado para congelar la sangre en las venas. Los hombres salieron tambaleándose del salón, fusiles en mano, escaneando la oscuridad opresiva que rodeaba la isla de luz del pueblo. Y entonces, 4 jinetes emergieron de la negrura, justo más allá del último farol. Eran espectros, piel pintada, siluetas poderosas, caballos como bestias mitológicas. Al frente, Tai Blackthorn. Iba montado no con un rifle, sino con una lanza decorada con plumas de águila, sostenida en alto. Símbolo de parlamento, pero también de poder. Cyrus Blackstone salió rugiendo a la calle, flanqueado por Brax Redmow y una docena de hombres armados. Así que el fantasma por fin se muestra, bramó con una sonrisa de victoria. ¿Vienes a suplicar por tu mujer? Pero Tai no respondió. Su mirada recorrió a los aldeanos asustados tras las ventanas, a los pistoleros nerviosos, hasta posarse en la iglesia al fondo, y entonces hizo lo inesperado. Alzó la lanza y habló. Su voz, firme y clara, atravesó la calle polvorienta en lengua lakota. Una declaración solemne. No hablaba a Blackstone, hablaba al universo, a los espíritus, a sus ancestros. Cuando terminó, cambió al inglés que Elisa le había enseñado. Cyrus Blackstone, luchas como un cobarde. Usas mujeres como escudo. No entiendes nuestro modo. Crees que ella es tu prisionera. Te equivocas. Desde el umbral de la iglesia, Elias Callahan apareció, empujando a Elisa detrás de él. «¡Aléjate de ella, demonio!», gritó con voz temblorosa. Tai lo ignoró. Sus ojos se clavaron en los de Elisa, y ella, desde esa distancia, sintió el peso de su voluntad, la certeza inquebrantable en su mirada. «Elisa Callahan», dijo, su voz suavizándose sin perder fuerza. «Cuando me salvaste la vida, creaste una deuda. Mi vida te pertenece. Cuando mis enemigos te usaron como arma contra mí, crearon un lazo. Tu seguridad es mi honor. Según las leyes de mi pueblo, nuestros espíritus están ahora unidos. No vengo a negociar por ti como prisionera. Vengo a reclamarte como mi esposa». Un murmullo atónito recorrió la multitud. Elias Callahan parecía haber sido alcanzado por un rayo. Cyrus Blackstone quedó boquiabierto, incapaz de comprender lo que presenciaba. Eso no era lo que había planeado. No era un guerrero desesperado suplicando. Era un acto de poder soberano y descarado. Tai no jugaba con sus reglas. Estaba imponiendo las suyas. «¡Estás loco!», espetó Blackstone alzando su rifle. «Ella es una mujer blanca, cristiana. Es una mujer de corazón fuerte que fue rechazada por los suyos», respondió Tai sin apartar la vista de Elisa. «Mi gente no rechaza a los fuertes, los honramos». Su expresión decía todo lo que había quedado sin palabras entre ellos. El respeto, la alianza y ese afecto silencioso que había nacido en la cabaña. «Aquí no hay lugar para ti», dijo con convicción.
Pero conmigo sí lo hay. Con nosotros. Elige, Elisa. La decisión estaba expuesta, desnuda, ante todo el pueblo. Detrás de ella quedaba el mundo que la había juzgado, humillado y utilizado. La crueldad despiadada de Cyrus Blackstone y la piedad temerosa de su padre, Elias Callahan. Frente a ella, en cambio, estaba el hombre cuya vida había salvado. Un líder, un guerrero, un espíritu libre que no le ofrecía rescate, sino un lugar de respeto en una tierra que aún no conocía del todo. Era elegir entre una jaula decorada de civilización o una libertad salvaje e incierta. Su padre intentó sujetarla del brazo. «Elisa, no lo escuches», suplicó Elías con el rostro descompuesto por el terror. Ella miró ese rostro envejecido por el miedo, y luego al ceño lleno de odio de Cyrus. Durante años había vivido dominada por el miedo. Miedo al juicio, miedo al castigo, miedo a quedarse sola. Pero Ty Blackthorne no le prometía una vida sin temores. Le ofrecía una vida donde no tendría que temer más. Soltó con firmeza el agarre de su padre. Inspiró profundamente. Y sin mirar atrás, se apartó de la iglesia, del pueblo entero. Y caminó con paso firme por la calle polvorienta hacia los 4 jinetes Lakota. Cada paso era una ruptura. Cada huella en la tierra, una declaración. Los habitantes de Redemption Creek observaban en un silencio espeso, atónitos. La voz de Blackstone retumbó, desbordada de furia. «¡Dispárenle! ¡A ella! ¡A todos!» Pero sus hombres dudaron. ¿Disparar contra una mujer que caminaba por voluntad propia? ¿Atacar a un hombre que había llegado con una lanza de parlamento? Incluso los más curtidos vacilaron. Kyle Redhawk avanzó con su caballo y con la elegancia de un ave en vuelo, alzó a Elisa y la colocó detrás de él. Ty lanzó una última mirada abrasadora a Cyrus. «Ahora ella es mía», dijo en voz baja, con la amenaza contenida en cada sílaba. «Y también esta tierra. Ahora sí tendrás tu guerra». Con un grito ancestral, giró su montura, y los 4 guerreros se desvanecieron en la oscuridad de donde habían venido, llevándose a la hija del predicador, dejando atrás un pueblo en ruinas y a un tirano privado de su trofeo. La humillación de Cyrus Blackstone se pudrió en su interior como veneno. Había sido desafiado públicamente. La elección de Eliza y el acto osado de Ty habían destruido la imagen de autoridad absoluta que había mantenido por años. Ya no era solo un terrateniente peleando por tierras, era un hombre consumido por una venganza personal. «¿Quiere guerra? ¡La tendrá!», rugió en el salón, golpeando la barra con el puño. «Quiero a todos los que puedan montar y disparar. Vamos a esos malditos desfiladeros, y no saldremos de ahí hasta que tenga la cabeza de ese cuervo maldito y esa bruja traidora colgando de una soga». Ofreció paga doble, barriles de whisky y tierras como recompensa. La codicia y el miedo se esparcieron como fuego. En apenas 2 días reunió a casi 30 hombres. Sus capataces, mercenarios contratados y vecinos demasiado asustados como para decir que no. Jed McAllister, el sheriff, con el rostro endurecido, no tuvo más remedio que montar y seguirlo. Pero esta vez, Cyrus no esperaba a que Tay llegara. Esta vez, llevaba el infierno directamente al corazón del territorio Lakota. En el campamento tribal, la llegada de Elisa fue motivo de celebración, aunque también de cautela. La recibieron con un respeto silencioso. Era la mujer de la historia, la que había salvado al jefe. Una mujer sabia llamada Sunny Wildrose, cubierta con un chal bordado, fue asignada para enseñarle los quehaceres del campamento, las costumbres diarias, los ritmos del fuego y del sol. Eliza observaba a Taye mientras preparaba a su pueblo para la tormenta que se avecinaba. Allí era otro hombre, ya no el sobreviviente herido, ni el jefe desafiante frente a la iglesia. Allí, entre su gente, era un verdadero líder, sereno, firme. Sin necesidad de levantar la voz, cada orden era acatada de inmediato. Organizó la evacuación de los ancianos, mujeres y niños hacia un refugio oculto.
un cañón profundo conocido solo por ellos. Se acercó a Elisa mientras ella aprendía a trabajar una piel junto a Sunny. Cyrus viene, le dijo con gravedad. Trae muchos hombres y rifles. ¿Qué harás?, preguntó ella, con el corazón encogido por temor, por él, por esta gente que la había aceptado. El oso está furioso, respondió Tai, mirando hacia el horizonte. Ruge, rompe ramas, hace ruido, creyendo que su furia le da fuerza, pero solo lo vuelve ciego. Cree que nos caza, pero camina directo a nuestra trampa. Elegí el terreno para esta batalla hace tiempo. No pensaba defender el campamento principal. En su lugar, lideró a sus 40 guerreros hacia un lugar llamado Las Mandíbulas de Piedra. Un cañón angosto, de paredes altas y rocosas. Un lugar donde pocos podían contener a muchos. Cuando la banda de Blackstone llegó al campamento abandonado, solo encontraron brasas moribundas. Sus gritos de victoria retumbaban en la nada. Pensando que los Lakota huían, avanzaron más hondo, enredándose en los pasajes del cañón. Cyrus, cegado por la furia, los empujaba sin descanso, y así entraron directo en la boca de la trampa. El ataque no vino de frente, sino desde las alturas y desde atrás. Los guerreros de Tai, ocultos entre las rocas, desataron una lluvia de flechas. Las sombras silbaron en el viento, y la confusión se apoderó de los invasores. Caballos relinchaban, jinetes caían. 2 hombres cayeron muertos en los primeros segundos. La cuadrilla de Cyrus Blackstone había caído en una trampa. El cañón estrecho impedía formar una línea de combate adecuada. Las paredes altas eran el escondite perfecto para los atacantes. Sus rifles no servían contra un enemigo al que ni siquiera podían ver. ¡Subid a las rocas!, gritó Blackstone, disparando su revólver al aire como un loco. Pero Kyle Redhawk y sus hombres ya los esperaban en los pocos senderos accesibles, preparados para hacerles frente. La batalla pronto se volvió caótica y salvaje. No era el combate abierto que Blackstone había imaginado, sino una pesadilla sofocante entre piedra y sombra. Mientras tanto, Ty Blackthorne ya había puesto en marcha otro plan. Había observado cómo los hombres de Blackstone guardaban sus mulas de municiones al fondo de la columna. Junto a Kyle Redhawk y 2 guerreros más, rodearon por un paso oculto y surgieron como un trueno desde un cañón lateral, atacando directamente la retaguardia. El golpe fue fulminante. Cortaron las sogas de las mulas y las hicieron huir con su valioso cargamento perdido entre las rocas. Sin municiones frescas, los hombres de Blackstone estaban condenados. Jed McAllister, al ver que no había salida, lanzó su rifle al suelo y gritó: «Esto es una masacre, debemos rendirnos». Pero Blackstone, con los ojos encendidos de rabia, giró su revólver y disparó directamente al pecho del sheriff. «¡Nadie se rinde!», vociferó con una furia salvaje. Ese acto brutal fue la gota que colmó el vaso. La moral de sus hombres se desplomó. Cada uno comenzó a correr por su vida, abandonándolo a su suerte. Pero Ty Blackthorne no buscaba a los hombres. Él buscaba al tirano. Lo vio huir a caballo por el fondo del cañón. Espolió su montura y fue tras él. Ya no era una guerra entre ejércitos. Era un ajuste de cuentas entre 2 mundos. Blackstone levantó su pistola, pero Ty lanzó su lanza con una precisión letal. El arma se clavó en su hombro y lo tumbó del caballo. Ty desmontó, sacó su cuchillo y se paró frente al hombre que una vez lo había dejado por muerto. Blackstone, con los ojos abiertos de miedo, apenas podía creerlo. El salvaje al que había despreciado era ahora quien decidía su destino. «Esta tierra no te pertenece», dijo Ty, con voz firme como piedra de río. «No eres dueño del polvo, ni del pasto, ni del cielo. Intentaste romperla. Intentaste romper a su gente. Pero esta tierra resiste. Y nosotros también». No lo mató. Como castigo final, le quitó las armas, el caballo y lo dejó allí, solo y herido, a kilómetros de cualquier ayuda, expuesto a la misma naturaleza que siempre quiso dominar.
Los coyotes serían su juicio y su condena. Talle regresó con sus guerreros, no como conquistador, sino como un líder que había salvado el porvenir de su pueblo. La amenaza de Cyrus Blackstone se había extinguido. Aquella noche, al calor de las fogatas, entre cantos y risas, Tay fue hasta donde estaba Eliza Callahan. Le tomó la mano con suavidad y la condujo hacia un pequeño risco, desde donde se veía todo el campamento. Desde allí, los sonidos de la libertad se alzaban con el humo. «Tú elegiste», murmuró él, sin apartar la vista del horizonte. «Elegiste un camino difícil». «Elegí una vida con honor», respondió ella mirándolo con determinación. «Te elegí a ti». Él se volvió hacia ella. Sus ojos oscuros buscaban los de ella con una ternura que dolía. «En mi mundo, el matrimonio es una promesa. Proteger, sostener, caminar juntos. Mi camino está aquí, con mi gente. No será fácil». «Mi camino está contigo», susurró Eliza, con una certeza que jamás había sentido antes. Él levantó la mano y tocó con delicadeza la cicatriz que ella había sanado, y luego posó sus dedos en su rostro. Con un gesto íntimo y sencillo, la besó. Un beso con sabor a humo de leña, a salvia silvestre, a destino compartido. Ya no era Eliza Callahan, la hija del predicador, la mujer marcada por el rechazo. Era suya. La esposa de Tay Blackthorne, reina de un reino hecho de cañones y estrellas. La historia de Eliza y Tay es testimonio de que incluso en las tierras más duras, el espíritu humano puede encontrar no solo sobrevivencia, sino un amor feroz e inesperado. Nos recuerda que la valentía no es ausencia de miedo, sino elegir el sendero del honor a pesar de él. De un castigo cruel que buscaba destruirlos, nació un vínculo que transformó sus mundos y sembró un futuro sobre las cenizas de la injusticia. Un legado, escrito no en libros, sino sobre las llanuras abiertas del oeste. La historia de dos mundos que chocaron para crear un amor eterno. Si esta historia te ha conmovido, te invito a que nos acompañes a descubrir más historias reales del viejo oeste. Historias que honran la resiliencia, la ternura y el espíritu que Dios puso en quienes abrieron camino. Suscríbete, comparte, deja tu opinión en los comentarios y únete a nosotros una vez más para recorrer esta tierra indómita. Gracias.